El sábado por la noche te enviaremos de regreso al futuro. Con el reestreno de Regreso al Futuro por el 40 aniversario, he decidido hacer este vídeo explicación de por qué, sinceramente, eh, encantándome la primera película y pareciéndome un clásico, porque prefiero la segunda parte, ¡Wow! ¡Qué fuerte! porque mi favorita es la segunda de la trilogía. Obviamente la primera película es la más clásica, obviamente es la que comenzó todo y de hecho cuando se hizo la primera eh, no se tenía pensado hacer una trilogía en sí ni una secuela. El gag del final de lo de los hijos de Marty cuando iban al futuro lo dejaron en plan como una especie de broma, pero al final la primera fue tan éxito que decidieron hacer la secuela 4 años después. Eh, como ya he dicho, yo eh, en un primer momento, cuando vi la trilogía, estaba seguro que la primera película era la mejor. De hecho, sigo pensando que como película es la mejor como película. Eh, pero a mí, eh, después de volver a ver la segunda varias veces, me he dado cuenta, y bueno, esto ya me di cuenta varios años cuando vi la trilogía, que la segunda me gustaba un poco más que la primera. Pero esto ya son cuestiones personales y sé que no voy a ser el único. Posiblemente la mayoría de gente prefiera la primera y está, es lo más normal, porque la primera pues no es tan, es más clara de entender, la película es más básica, por así decirlo, y la segunda pues es una película más compleja. Pero a mí es que me gusta que una película sea compleja y que te haga pensar. Y bueno, en la primera película teníamos simplemente un viaje de ida y vuelta en el tiempo. Teníamos a Marty McFly, que viajaba del año 1985, que era el presente de cuando se estrenó la película, viajaba a 1955, viajaba al pasado, ahí alteraba el pasado, eh, y luego pues, bueno, eh, se aseguraba de que sus padres pues se enamoraran, y luego pues regresaba al futuro y volvía de nuevo a 1985, a un 1985 alterado por él, por haber viajado al pasado. Y la película, pues era eso, era un viaje, simplemente tenía un viaje en el tiempo. Bueno, dos, sí, bueno, dos en realidad, el de ida y el de vuelta, pero que la película, pues eh, la localización de la película era casi toda la película, quitando el principio, los primeros 20 minutos, la primera media de la película, que está en el 85, la mayor, luego ya toda la parte, la siguiente parte es en el 55. ¿Qué quiero decir con esto? Que la segunda no tiene nada que ver con eso en la primera. Al principio de la segunda empieza justo como acabó la primera, en ese 1985 alterado por Marty, mejor, 1985 mejor. Y de ese 1985, bueno, Doc ha viajado al final de la primera, viajó al futuro y luego pues de esta viene del futuro al presente, a 1985. eh, se lle- Viajan con Doc, Marty y Jennifer a 2015. Evitan lo de que los hijos de Marty vayan a la cárcel. Luego del 2015 viajan a un 1985, pero alternativo. Eh, Otra vez pasa lo mismo que en la primera película, se crea como una línea, como le explica Doc a Marty, una línea tangente, alterando lo que sería su línea temporal. Eh, y de ese 1985 alternativo, tienen que viajar a 1955 de nuevo, a la primera película. Y esa es la mejor, el último acto de la segunda parte, a mí sinceramente me emociona más, o me parece más divertido aún que el de la primera. Porque
En el último acto, en el tercer acto de la segunda parte, vemos escenas de la primera película desde otro punto de vista. Y esta es la primera película que hizo eso. Eh, y ya después de esta película se han copiado otras películas de eso, de ver escenas. Lo hemos visto pues más recientemente, hace unos años lo vimos en Vengadores Endgame, cuando viajaban a Nueva York y veíamos escenas desde otro punto de vista, pero esta fue la primera película que lo hizo. Y es muy original ver eso. Sí que es verdad que no tiene esa frescura quizá, o el guión quizá no es tan original, eh, pero a mí me parece muy interesante el tema de lo del el almanaque deportivo, de cómo un simple hecho como darle un libro a alguien eh, puede cambiar completamente la historia. Y aquí sí que tenemos a Biff como el villano principal de la película. En la primera, obviamente, Biff era un villano, pero era un villano que estaba más en un segundo plano. Aquí sí que le dan mucho protagonismo a Biff y lo llegas a odiar bastante al personaje. La verdad es que es un personaje muy, muy repulsivo, que cuando al final consiguen quitarle el almanaque, la verdad es que te alegras mucho. A mí lo que me gusta de esta segunda parte es lo bien estructurada que está la película, ya que en la película los protagonistas, Marty y Doc, están en tres años diferentes, en el 2015, en el 85 alternativo y en 1955 de nuevo, y cada una de esos años es un acto de la película. Está muy bien estructurada. La primera película, yo sinceramente cuando la veo como más simple, no tiene tanto ritmo, en mi opinión, no la veo una película tan dinámica, por así decirlo, aun siendo una película muy divertida. No la veo una película, en mi opinión, tan entretenida o que me enganche tanto como la segunda. Eh, Obviamente es una película pues muy divertida, como ya he dicho. La primera película, el tema de que la madre de Marty se enamore de él y ver cómo él intenta que George eh, pues sea valiente y conquiste a Lorraine. Obviamente ya lo he dicho al principio, para los que quieran una película más simple, que no te haga pensar tanto, una película pues que pueda ver todo tipo de público, porque al final la trilogía de Regreso al Futuro eh, es una peli, pues, no diría enfocada a los niños, pero sí es una peli, sí es son películas para todos los públicos. Entonces yo entiendo que en ese aspecto la primera película eh, sea pues a la que más gente pues quiera ver, la que más disfrute la gente en general. Pero sé que hay otras personas como yo que disfrutan más esa complejidad que da la segunda al tener más viajes en el tiempo. Es una película, la segunda parte 2 que explora más el peligro de viajar en el tiempo, que es al final de lo que va la, la trilogía de Regreso al Futuro. Y creo que tanto Robert Zemeckis, que es el director, como Bob Gale, que es el guionista, hicieron un fantástico trabajo en las dos secuelas. Para mí la más floja es la tercera, volviendo ahora a ver las secuelas, después de haber visto la primera en el cine, que fue toda una experiencia, la verdad. La tercera para mí se queda la más floja. Es una película que está mejor de lo que recordaba, pero es que las dos primeras para mí son una obra maestra. Quizá hay gente, haya personas que no piensen que la segunda es una obra maestra, pero a mí sí me lo parece porque tiene mucho valor y no la sientes una secuela innecesaria. Quizá la parte más floja de la película, de la segunda parte, es la del futuro, mi opinión, eh, porque comparada o sea, con el segundo y tercer acto, no es tan, no es tan memorable, en mi opinión, eh, pero ya solo
toda la parte del final es que me parece que es una película que con mucho, o sea, es una película muy inteligente que está muy bien pensada y es como que, y tú cuando ves toda la parte final de Regreso al Futuro, que volvemos a ver toda la parte del baile, de cuando Marty está tocando la canción de Johnny B. Good, llegas a pensar que en la primera película ya habían pensado en cosas para la segunda, pero es que no, o sea, no habían pensado en nada para la secuela y eh, está, o sea, a mí me encanta todo el tema de, de diferentes perspectivas y todo eso. eh, es algo que a mí me gusta mucho. Eh, y yo, pues como he dicho, en general es una película que disfruto más. También me gusta ese tono oscuro que tiene la película en comparación con la primera, con el tema por ejemplo, de la muerte de George, cuando te explican que fue Biff quien disparó a George. También esta película tuvo un problema y es que el actor que hacía de George en la primera película, Crispin Glover, creo que se llama el actor, eh, tuvo un problema con el director o el guionista y con Robert Zemeckis y Bob Gale y que no quiso volver para la segunda, para la secuela. Entonces tuvieron que utilizar a otro actor y alguna escena sí que utilizaron su metraje de la primera película porque hay planos de esta película, de la segunda parte, que cogen cuando viajan a 1955 que cogieron de la primera, que me parece algo que está bien. Me gusta que hagan esa mezcla de planos ya utilizados y volver a grabar escenas, que también es que parece que estás viendo la misma película que la primera, cuando ves en la parte final de la segunda, porque el vestuario es igual, todos los decorados tuvieron que recrearlos de nuevo y también el giro final cuando Doc desaparece con el DeLorean por el rayo que le cae, que viaja al oeste. Me refiero al Doc del presente y Marty, eh, sabiendo que está en el oeste cuando le envía la carta, le pide ayuda al Doc del pasado, al Doc que le ayudó a, a Marty en la primera película. Y el Doc se queda alucinado y dice la frase esta de Santo Cielo, que es una frase mítica, bueno, en inglés, Great Scott. Em, Así que en general yo prefiero esta segunda parte. Sé que la primera película como película es mejor, em, pero yo es una película que, como ya os he dicho, me parece más entretenida, disfruto más. También me gusta cómo repite escenas de la primera película, como por ejemplo la escena de la persecución en patín, en este caso con el aeropatín, con el patín que vuela, pero no lo sientes forzado. De hecho, hay una escena, o sea, hay como una frase como meta cine que el propio Biff de viejo, pues dice como que esa escena le resulta muy familiar. Esto me recuerda a algo muy familiar. Y obviamente es porque es la misma escena de la primera película, pero con el patín que vuela en el futuro. Em, y me gusta mucho la idea de que Biff, de que Biff realmente sea el villano en esta película, que haya un villano fuerte, o sea, que sientas que es un villano de verdad. eh, y el tema de que de que le dé el almanaque, de que viaje al pasado y le dé el almanaque a, su, a su yo del pasado, me parece muy original y en general prefiero la segunda parte. Pero sé que la primera parte siempre va a ser la mejor, la mejor de o sea, la mejor de las dos y de la trilogía, porque sé que incluso hay personas que prefieren la tercera a la segunda por el tema de que es una película, por lo que he dicho, que la segunda es la más compleja de las tres, pero a mí eso es de hecho a mí eso es lo que me gusta, por eso me encantó la película de Tenet, por ejemplo, de Christopher Nolan o Predestinación, son películas de viajes en el tiempo pues, que te hacen pensar en ese tipo de películas, me encantan.
Y por eso me gusta tanto la segunda parte de Regreso al Futuro. ¿Cuál de las tres películas preferís? Y si sois como yo, que preferís un poco más la parte 2, o si preferís la primera y por qué. Estaré encantado de leer y responder vuestros comentarios.